Estaba acordándome de mis comienzos y de mis andanzas por las radios, con amigos que laburaban en los diarios y en las redacciones, en la sala de locutor, en la sala del informativo. Y me estaba acordando que en algún momento escuché un comentario relativo a los suicidios. Y parecía ser que no se hablaba mucho de los suicidios hasta que le pregunté a un viejo periodista de la radio y él me dijo, no se habla mucho de los suicidios porque esto llama. Yo me quedé pensando que por pasar noticias sobre suicidios estás llamando al suicidio. No sé, pero no sé si existe hoy en día en los medios de comunicación. Pero tengo la sensación de que no hemos, por ejemplo, repasado mucho respecto de los suicidios de los combatientes que volvieron de Malvinas. Siendo algo cercano, no quiero hablar ni de la Primera ni de la Segunda Guerra, algo muy cercano, sé que hubo suicidios, ¿no? Producto de las desesperaciones, de las locuras que tiene la guerra y de qué manera esto horada todo tu espíritu, te hace bolsa y terminas suicidándote. Bueno, de esto tampoco se habla mucho. Y tampoco se habla mucho, por ejemplo, de la trata de personas. No estamos muy ocupados en estos temas. ¿Será porque llama? No debe ser por eso. Habrá otras razones periodísticamente para no tratar del todo. No es que esté prohibido, pero no tratamos lo suficiente. Nos parece que la trata de personas es algo que sucede en países lejanos y exóticos. Y resulta ser que Sonia Tesa quiere contarme algunas cosas respecto de la trata de personas. Sonia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Hola, qué Hola. lindo escucharte, aunque sea para hablar de un tema Tan duro, tan sí, duro sí, como la trata de personas. sí. Porque yo creo que no se habla mucho sobre la trata de personas, si bien en la Argentina Mm, se empezó a hablar mucho, vos recordarás, a través de una novela que se llamó Vidas Robadas, que sí, fue una novela que contó en un formato de telenovela diaria con un éxito muy grande sí, lo que pasó con Marita Verón. Y claro. esa novela no nació solo porque habrá habido de parte de sus productores un interés social, Sí. sino también porque Susana Trimarco, que es la mamá de Marita, había recibido el mayor premio que recibían las defensoras de derechos humanos Ah, en ese momento, al principio del año 2010, sí. eh, por cómo, digamos, por su lucha contra la trata. Entonces, Mm, bueno, fue la lucha de Susana Trimarco que hasta llegó a hacerse pasar por clienta y a ir a los prostíbulos ajá. y a Sí, como se dice, meterse de incógnito allí, sí. que permitió develar cómo funciona, Mm, lo que pasa es que hay una cuestión, que es que la trata de personas siempre es opaca, ah, nunca es fácil. Entonces por ahí, pienso yo, vos decís mucho, no se habla, y yo pienso que hay como muchísimas capas para ok. pensar por qué no se habla de trata Sí. de personas. Una es que es un delito que, si bien te digo, en la Argentina se rescataron 4.000 personas solo entre 2020 y 2023, ya Ajá. sea por trata para explotación sexual, que es la que tenemos como más conocida, Sí. como también por trata laboral, porque cuando se habla de talleres clandestinos donde las personas están Ah. trabajando a cama caliente, eso también es trata de Claro, personas, claro, ¿no? claro, sí. Y hay organizaciones, incluso muchas veces internacionales, para Mm, hacer pasar a estas personas con documentos que no son los suyos, a veces con sus propios documentos. Tienen diferentes formas de organizarse porque son realmente organizaciones muy sofisticadas. Entonces creo que uno de los motivos por los que no se habla de trata de personas es ajá. porque están como ocultos, es opaco, no es algo que esté a plena luz del día. Pues es que Y también me porque haces acordar de
algunos detalles históricos de la ciudad de Rosario, pero es un dato que tiene 100 años, ¿no? Sobre los prostíbulos de la calle Pichincha, sobre la Zwick Migdal, que era una organización judía que trata de blancas, y la prostitución, y todo eso siempre está sonando como a tango y está sonando como a cosa del pasado. Estoy haciendo alusión a una organización que funcionaba hace 100 años. Esto continúa. Y además, sí. Que funcionaba y que hubo condenas y que fue desarticulada por la justicia luego de un libro, luego de distintas acciones. Una de ellas fue un libro de Albert Londres que se llamó El Camino de Buenos Aires. Ajá. Y cómo eso fue develado y hubo denuncias de mujeres. Sí. Todas recordamos a Raquel Lieberman, que si bien nunca estuvo en Rosario, lo tenemos como identificado. Sí. Raquel Lieberman estaba en Buenos Aires. Estas denuncias y la cuestión de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ahora se dice así. Sí. Se decía trata de blancas, pero también eso hoy es considerado que no es la forma correcta de decirlo. Por ejemplo, aquellas mujeres del siglo ya no pasado, de fines del siglo anterior y principios del pasado, venían engañadas. Ajá. Venían engañadas con promesas de matrimonio. Sí, claro. A veces esos matrimonios se concretaban. Eso sigue pasando, aunque nos parezca difícil de creer, eso sigue pasando. Venían engañadas con promesas de trabajo desde Europa del Este, sí. Las famosas polacas, digamos. Venían engañadas y llegaban acá y se encontraban con que entraban a un lugar donde debían ejercer la prostitución, sí. Obligadamente, y que tenían una deuda que era impagable, que seguía siendo impagable. Sí, sí, sí. Y entonces nunca se podían liberar. Y a veces la única forma de liberarse era encontrar la complicidad de un cliente que aceptaba llevárselas. Sí. No era tan fácil, porque el cliente era parte de esa trama, ¿no? Cliente a quien hoy, las personas que son abolicionistas y que combaten lo que llaman el sistema prostituyente, se le dice el prostituyente. Ajá. Pero como no me quiero ir tanto por las ramas, sí te digo que hoy tenemos la idea, por lo que le pasó a Marita, que fue secuestrada en la vía pública, de que eso es trata de personas. Y eso es la mínima parte de la trata de personas. Esa es de la forma más pequeña, de la menos... digamos, no digo que no ocurre, pero más pasa, más que un secuestro en la vía pública, más pasa esta cuestión del engaño. Y ni hablar en las redes sociales. Te ofrecen un trabajo, por ejemplo, vos estás, vamos a decir, en Rosario, en una situación precaria, no tenés trabajo, a lo mejor tenés un hijo chiquito, tenés necesidad de alimentar a ese hijo. Y vos sabés que hay redes que detectan a personas especialmente vulnerables y las empiezan a seducir. A veces con promesas de trabajo, otras con promesas sentimentales, y entonces esta persona se encuentra ante la ilusión de poder ir a otro lugar, por ejemplo, te voy a decir, a Río Gallegos, a conseguir un trabajo, y estos ejemplos que te doy están basados un poco en la realidad, ¿no? Sí. Conseguir un buen trabajo, entonces dejás el nene en la casa de tu mamá y le decís te voy a mandar plata y después te voy a decir que venga, pero llegás ahí y te encontrás en lugar de un trabajo de lo que te prometieron, tenés que trabajar en un prostíbulo, te hacen pagar la comida, siempre estás en deuda, nunca podés comprar tu libertad, porque así se llama, y te amenazan con que si vos te vas le va a pasar algo a tu hijo, y nunca terminás de pagar esa deuda que se va renovando, porque el sistema... es básicamente que a veces te retienen el documento, otras veces no, pero el sistema consiste en que vos siempre debes más de lo que producís. Lógico. Entonces, estás ahí en esa situación, a lo mejor durante años, y en la Argentina, a partir del caso de Marita Verón, hay una política, hay una ley de trata que es previa, pero luego fue reformada en 2011, después te acordarás, ese fallo que fue tan conmovedor, donde habían sido absueltos todos los integrantes de la red de trata que secuestró a Marita Verón, que era el clan Ale, que hace no mucho tiempo murió la Chancha Ale, que era el jefe de esa organización, de esa banda dedicada, entre muchos otros ilícitos, a la trata de personas. Casi nunca las bandas de trata de personas solo hacen eso.
Y Argentina tiene una ley de trata que es muy estricta y donde, por ejemplo, siempre se presume que una mujer que está en situación de prostitución está siendo víctima de trata y hay rescates, ya te dije, 4.000 entre claro. 2020 y 2023. Eso te iba a preguntar. ¿No hay prostitutas que deciden ser prostitutas y punto? ¿Cómo te gusta meter el dedo en la llaga? Sí las hay. Sí, no Bueno, solo que sí las hay, sino que te digo eso porque ese es el gran debate que sí. existe hoy en el movimiento feminista. Claro, Entre porque las primero, abolicionistas, primero lo que pensamos rápidamente, pero por esta cuestión cultural que nosotros venimos peloteando siempre, es que la prostitución es mala. ¿No? Caca, no es así, no se puede vivir de esa manera. Por lo tanto, cada vez que se habla de una prostituta, se habla de alguien sometido a trompadas para que ejerza la prostitución. Digo, es así en todos los casos. ¿Cómo se defiende a aquella persona que quiere ser prostituta o lo elige como un laburo? lo primero que esa persona hoy en la Argentina y después de una larga lucha de una organización que se llama Asociación de Mujeres Meretrices de la La Argentina, conozco, esa sí, persona hoy se llama a sí misma trabajadora sexual, eso es. no se llama prostituta. Bueno, Y esa persona reivindica su derecho, ujú, tiene su propia agencia. Te decía lo de meter el dedo en la llaga porque hoy es un debate muy potente en el sí, feminismo, sí, si se puede ser trabajadora sexual porque una quiere o si el sistema prostituyente es siempre una forma de opresión y de claro, explotación eso. y es imposible que sea un trabajo. Mm, Ese es un debate y yo siempre digo, a mí me parece que si una mujer dice yo quiero, yo elijo esto, sí, para mí es un trabajo como cualquier otro, ajá, ¿quién soy yo para ir a decirle no, eso que vos haces no es trabajo? vamos Te ahí. está engañando el sistema. Sí, El debate es muy profundo, hay posiciones muy encontradas. Yo me acuerdo que tuve hace muchos años, en 2012, la posibilidad de entrevistar tanto a Elena Reinaga, que en ese Reinaga, momento sí era señora, sí, 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 sí. la conoces. Sí, En ese claro. momento ella era la dirigente de AMAR Mm, Nacional. Tuve ujú, la oportunidad de tratarla mucho por el asesinato de Sandra Cabrera, que es una ajá, dirigente de AMAR que fue asesinada en 2004 en Rosario y que era una mujer muy luchadora, muy lúcida, muy capaz de ujú, salir y organizar a sus compañeras ujú, para, por ejemplo, defenderse de la violencia policial. claro, claro. Y también entrevisté a los pocos días a Loana Berkins, que Loana Berkins es un ícono de la lucha travesti trans en la Argentina, falleció hace ya algunos años, en 2016, y ella consideraba que nunca la prostitución puede ser un trabajo, que nunca ese sometimiento de un cuerpo al poder de alguien que puede pagar para poseerlo como quiera, Sí. puede ser un trabajo. Son posiciones que No, hoy en bueno, la pero ahí Argentina hay un componente sexual que es lo que lo hace justamente más discutible. Hay un componente sexual porque hay otras maneras también de elegir ciertos sometimientos en algunos laburos. Aceptarlo porque necesito la guita para mi familia. No necesariamente la prostitución y el trabajo sexual. Hay otros laburos en los que también se ve vulnerada la mujer y resulta ser que esto del sexo, entonces, bueno, y las palabras, puta, prostituta, trabajadora sexual, es todo más o menos lo mismo, se va tratando, me da la impresión, de ir cambiándole alguna especie de título para ir tratando mejor el tema. a mí me gusta que vos traigas esto de que hay otros trabajos, porque ese es justo el argumento de Georgina Orellano, que es hoy la dirigente, y Sí, de todas las compañeras que reivindican su derecho a ser trabajadoras sexuales y a ser tratadas ok, como trabajadoras. ok. El término puta es históricamente un término denigrante que tiene que Denigrante, ver, bueno, sí, y denigrante también, también lo van a discutir las compañeras afro, pero es claro. históricamente un término que le resta dignidad, porque esto lo explican, digamos, feministas teóricas mucho mejor que yo, Mm, porque en la división
del trabajo que genera el patriarcado, Sí. hay mujeres que son propiedad privada del hombre con el que se casa, Sí. y mujeres que son públicas, Sí. y esas mujeres públicas para uso de cualquier hombre que quiera un Ujú. desahogo sexual, todo Ujú. esto lo pongo en muchas comillas, Sí, pero como por se supuesto. puede haber Sí, pensado sí. al inicio de esta organización, son las prostitutas. Y a la Sí. prostituta había que humillarla porque era alguien que estaba ahí para el solaz de todos los varones que así lo quisieran. Sí. Y a la mujer privada había que deberle un respeto. Eso es. Esa configuración que es histórica, que ya es atávica, hace de por qué siempre el lugar de la puta Sí. ha sido un lugar tan desvalorizado. Sí. Hoy muchas compañeras de AMAR se llaman a sí mismas putas feministas, Sí. en esta operación que hacen, que empezaron haciendo la comunidad LGTBIQ+, de decir aquello que usaron para avergonzarnos es nuestro orgullo. Lo vamos a dar vuelta, sí. Claro. Y entonces, pero bueno, yo también quiero separar muy bien, porque esa pregunta que vos me hiciste es clave. Se puede, hay trabajadoras sexuales que eligen trabajar de eso, y también hay un sistema de trata de mujeres y trata de personas para explotación sexual o laboral, Sí. que mediante engaños, mediante este sistema de deudas, mediante violencia, porque, por ejemplo, una vez un fiscal de la Protex, que es la Procuraduría sobre Trata de Personas, me había contado de una organización en Córdoba que se llama captaba chiquitas. Ajá, captar. Y que un poco, y además siempre con complicidad judicial, policial, porque Oh, eso es lo claro. que hace que estas cosas funcionen, Sí. y que, por ejemplo, el dueño decía, no sabes cómo gritaban las pendejas, como una forma de mostrar la violencia que se ejercía sobre esas niñas para disciplinarlas, claro. disciplinarlas para que bueno, para que se sometan. Claro, entonces, claro. eso es muy siniestro, eso es muy horrible, y lo otro, bueno, cada compañera sabrá cómo lo vive, pero la trata es una grave violación de los derechos humanos, porque ahí no hay libertad, y donde no hay una mínima posibilidad de elegir, porque vos, la pobreza te puede... es horriblemente limitante de la libertad, pero alguna posibilidad de elegir hay. Donde no hay donde hay violencia, donde no hay una mínima posibilidad de elegir, eso es una grave violación de los derechos humanos, y ahí sí es necesario un Estado presente para impedir que eso ocurra. Que un grupo de vivos o de un grupo mafioso, por lo general son eso, capte chicas o mujeres para explotarlas sexualmente y quedarse con todo el dinero que eso produce. Bueno, a mí me parece que hay que separarlo muy bien. Estas últimas frases tienen aplicación también en otros terrenos, ¿no? Cuando decimos, acá hay un grupo de vivos que se quedan con toda la guita, nadie reparte nada, y entonces, bueno, hay una especie de trata de pueblos, ¿no? Que sería totalmente lo que nos están haciendo permanentemente, quedarse con todo violencia. Y con violencia y sin repartir. Bueno, Sonia, gracias por esta gracias a vos. Esta charleta que a mí personalmente me ayuda y me esclarece y me permite preguntar a bocajarro lo que venga. A mí me encanta hablar con vos. Yo soy feliz hablando con vos, así que es genial. Es linda. Bueno, un beso grande. Un beso. Chau, chau. Bueno, le escuchaste a Sonia Tessa, doppia S. Tessa, Sonia Tessa, ¿la escuchaste? ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Sonia Tessa? En El Desconcierto.